A ver, volvamos de lleno a lo que está ocurriendo ahora en la guerra. Atención con esto que podría ser muy grave, porque Turquía, miembro de la OTAN, confirmó que todo el grupo, ¿verdad?, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que ha estado en alerta, ha derribado un misil balístico que iba en dirección a Turquía. Bueno, estamos con Claudio Coloma, analista internacional de la Universidad de las Américas. Claudio, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Bueno, si un miembro de la OTAN de esta envergadura le cae un misil balístico, la verdad es que esto podría tomar un color realmente de hormiga. Gracias por acompañarnos. ¿Cuál es tu evaluación de lo que está pasando en este conflicto que cada día escala más? Buenos días, Gonzalo, gracias. Sí, el antecedente que tú planteas va apuntado en la corrección directa, en el sentido de que estamos en medio de una guerra que tiene el potencial de convertirse en algo así como una tercera guerra mundial. Y de hecho ya lo está haciendo de cierta manera. Ya son cerca de 11 a 12 países los que están involucrados en este conflicto. Y lo que estábamos esperando por ver en estas acciones de respuesta que Irán está teniendo debido a que está enfrentando un ataque es si es que acaso iba a invadir o va a atacar a aquellas bases militares que Estados Unidos tiene en Turquía. Y ahí estamos hablando de palabras mayores, porque como bien tú dices, Turquía es un miembro de la OTAN y naturalmente que el presidente Erdogan se ha manejado con mucho tacto diplomático desde que la crisis empezó en octubre del año 2023. Erdogan ha sido muy crítico de Israel y lo ha hecho estratégicamente para precisamente no involucrarse en esta guerra. Por tanto, lo que tú anuncias con este misil derribado en el Mediterráneo es clave para entender ese contexto. Te agrego un dato más. Hace pocos días también hubo un intento de bombardear la isla de Chipre, lo cual Sí. está también en el área más inmediata de Europa. Claro, y es miembro de la Unión Europea. A ver, Claudio, esto ya va mucho más allá del enfrentamiento en términos geográficos de Israel, Estados Unidos versus Irán, es decir, bombardeos al territorio israelí, bombardeos al territorio iraní, sino que ya también se ha transformado en un escenario de guerra el Líbano con la presencia de Hezbollah. Tenemos estos misiles lanzados por Irán hacia Europa, hacia Turquía, a Chipre. Y fíjate que hay un punto crítico también, que además de ser un objetivo estratégico en la guerra en sí, es estratégico en la economía y comercio mundial, que es el estrecho de Hormuz, por donde no solamente pasa combustible, sino que pasan miles de barcos con cargas comerciales. Se acaba de informar por parte del gobierno británico que un barco portacontenedores fue alcanzado por proyectiles que habían caído en su línea de flotación. También se informó del ataque a un carguero de petróleo. China, desesperado, diciendo que se necesita mantener Hormuz abierto, si no esto va a ser una catástrofe económica también. Bueno, la catástrofe económica, como tú bien describes estos antecedentes, es un resultado que vemos o que esperamos que se dé. Naturalmente que cualquier conflicto que se dé en torno al estrecho de Hormuz y al canal de Suez, que están interconectados en la cadena de comercio internacional, sobre todo para la provisión de fuentes energéticas, naturalmente que afecta a la economía global. Ahora, tú en tu planteamiento abordas un tema que a mi juicio es crucial y es atacar a Irán y tratar de entender el objetivo detrás del ataque de Irán. Y ciertamente, si uno analiza con detenimiento qué justificaciones podría tener Estados Unidos para atacar Irán, sinceramente es muy difícil encontrar alguno. De hecho, si tú analizas, Irán no representa una amenaza existencial para Estados Unidos. Por tanto, la pregunta que hoy día está puesta en el debate experto es ¿por qué se generó esta guerra
Y naturalmente que los antecedentes que tú estás planteando, por ejemplo, la guerra o la reactivación o el rompimiento del cese al fuego entre Hezbollah e Israel en el Líbano, naturalmente que nos habla de que la principal motivación de esta guerra es Israel más que Estados Unidos. Es decir, lo que estamos viendo es el intento de terminar la tarea que Israel comenzó el 7 de octubre del 2023, pero que no lo puede hacer solo. Necesita a Estados Unidos. De hecho, recuerda que hace 2 semanas Netanyahu estuvo en Washington y esa visita fue precisamente para acordar los términos de lo que estamos viendo hoy día. Claro, el tema es que hay mucha preocupación en Estados Unidos porque se preguntan, creo válidamente, si el presidente Trump está haciendo el cálculo de lo que significa haberse incorporado a este objetivo, porque esto está saliéndose solamente en días del núcleo de lo que se planteó al inicio, que era una situación entre Estados Unidos e Israel con Irán. Pero ya vemos a cada vez más actores comprometidos. Vemos a una China que siempre se mantiene distante y observante más bien de este tipo de conflictos, pero que vamos a ver si el bolsillo realmente comienza a apretar a actores relevantes como China, como India y, ¿por qué no?, buena parte del mundo que va a empezar a quejarse porque el tema comercial, desgraciadamente la economía muchas veces presiona en lo que pasa, ¿verdad?, en los enfrentamientos y puedan intervenir o sumarse de una u otra manera a este conflicto. Dicen algunos analistas que estarían silenciosamente, por ejemplo, entregando datos satelitales para Irán, lo que explicaría el nivel de precisión que tienen los proyectiles iraníes ahora, alcanzando con ajuste prácticamente de GPS los objetivos, las embajadas, las bases de Estados Unidos, cosa que antes no habían podido hacer. Irán se ha estado preparando para este momento, a lo menos desde los primeros anuncios que se hacen sobre su programa nuclear allá por el año 2006, con el presidente Mahmoud Ahmadinejad. Por tanto, sí, la sofisticación y la preparación iraní para este tipo de eventos ha sido creciente y la estamos viendo. Ahora, hay 2 tipos de acciones o objetivos que debemos tener en cuenta. Primero, objetivos muy específicos. Al ser atacado, Irán ya sabía de antemano que debía responder atacando a países vecinos en donde se encuentren bases militares estadounidenses. A ello se suma objetivos precisos para atacar fuentes de procesamiento de combustibles claves. Tenemos una refinería de petróleo en Saudi Arabia o tenemos una licuefactora de gas en Qatar, por ejemplo. Ahora, los objetivos que van desde Irán hacia Israel tienen otro sentido estratégico. Lo que importa con respecto a Israel es penetrar el domo de hierro. Y esto es súper interesante cuando hablamos de hasta cuándo pueden resistir económicamente los países involucrados en esta guerra. Te lo planteo de la siguiente manera. Irán tiene el riesgo de acabar su arsenal misilístico en poco tiempo. Pero también Israel piensa que por cada misil que llega al domo, cada misil iraní, son 3 misiles israelíes los que se necesitan para anularlo. Por tanto, el gasto de Israel para defenderse es mucho mayor. ¿Claro? De hecho, la visita de Netanyahu 2 semanas atrás se dio precisamente para discutir por qué se pudiera aplazar lo más posible el ataque debido a que Israel no estaba preparado aún. Esto sumado a que para Estados Unidos también esta guerra implica un costo que no sabemos si está preparado para enfrentar debido a la situación económica que enfrenta. No, y a la infinidad de costos que se suman. O sea, la operación en Venezuela, ¿verdad? Ahora está trabajando en conjunto con Ecuador
para controlar el problema de seguridad que hay en ese país. Está la guerra de Ucrania-Rusia, donde también va alimentando y va participando en otro gasto. Bueno, son distintos frentes que hacen levantar las críticas no internas de si se está preocupando más de los conflictos externos o de su propio país. Pero bueno, así están las cosas y eso será una discusión de los estadounidenses. Ahora, lo que tú decías es súper importante. La cantidad de material bélico que se está gastando. Estaba leyendo acerca de los drones suicidas que tiene Irán. Todos estos años se han dedicado los iraníes a fabricar una cantidad de misiles y drones impresionantes, de los cuales no se tiene un número exacto. Están escondidos en túneles, en búnkers bastante grandes. Serían miles y miles de este tipo de aparatos que miden los drones como 2 metros y 3 de largo, 2 de ancho y 3 de largo. Valen $30.000, o sea, como 30 millones de pesos, que es infinitamente más barato que un misil de los que utiliza Estados Unidos o Israel. Y estarían lanzando todo este tipo de armas menos precisas y más baratas, por ejemplo, al escudo de hierro de Israel, para hacerlos gastar misiles, para ir haciéndolos gastar armamento y ellos después utilizar misiles más certeros que han logrado penetrar las fuerzas de defensa de Israel y provocar daño y muerte también en el territorio israelí. O sea, Irán acá tenía un plan completamente dibujado para esta guerra. Mira, el punto que planteas, el tema de fondo es hasta cuándo pueden resistir una guerra Claro. de esta envergadura. Toda esta tecnología que tú estás describiendo, debemos normalizarla, digamos. Usar drones en la guerra, en la defensa de los estados, es como a estas alturas utilizar inteligencia artificial en nuestros trabajos. Bien, es algo que debemos normalizar o que se está normalizando y que debemos normar. De hecho, en ese contexto, Gonzalo, disculpa que me salga un poco, pero en Chile también deberíamos tomarlo en serio, considerando la complejidad geopolítica de nuestro propio país. Los drones y esta nueva tecnología debe ser algo que debemos abrazar con seriedad y tener una doctrina al respecto. Ahora bien, recuerda que la guerra israelí-iraní de junio del año pasado duró 12 días. Es la guerra de los 12 días. Y dura ese tiempo corto debido a que Israel no tiene el tiempo suficiente o los recursos suficientes para extender la guerra más allá. Bien, es por eso que dura tan poco y es una guerra muy acotada y muy táctica. Bien, lo que tenemos ahora es la versión 2.0 de ese conflicto, pero con el involucramiento deliberado de Estados Unidos. Y eso permite prospectar que la guerra sea un poco más amplia, un poco más compleja e incluso un poco más larga. Ahora, los efectos o consecuencias geopolíticas inmediatas de esto es que con este tipo de medidas, Trump está rompiendo aquellas afinidades o lealtades incipientes que pudo haber construido con Rusia en las negociaciones con Ucrania y también aquella relación más sutil, más suave que estaba logrando tener con China. Con este tipo de eventos, naturalmente, lo que está haciendo de manera, digamos, bastante irracional, si me permites, es que al atacar Irán está haciendo que Rusia y China se junten para apoyar a Irán en aras de resistir en el mayor tiempo posible estos ataques. Es decir, las implicancias de este conflicto, como te digo, van más allá de lo regional y nos acercan a un conflicto de carácter mundial. Sí, pucha, es fuerte hablar de esa posibilidad, pero yo creo que todo lo que está pasando hay que tomárselo bien en serio. Y solamente en lo inmediato y en lo que tal vez mezquinamente siempre nos preocupa más a países distantes de, afortunadamente, este tipo de conflictos, es que las esquirlas económicas siempre igual nos llegan de lleno, sobre todo a nosotros que somos un país abierto, con exportaciones, digamos, limitadas, sobre todo las materias primas, el cobre fundamentalmente, ¿no? Y además importadores prácticamente absolutos de combustibles, sobre todo petróleo, ¿verdad? Y sus derivados. Resulta que
No somos los más afectados por ahora. La bolsa nuestra ha caído, el dólar ha ido subiendo harto, subió como 30 pesos, ya está sobre los 900, ya había estado bajando sistemáticamente, pero ahora rápidamente está remontando. Las bolsas, por ejemplo, la de Corea del Sur, hoy día tuvo la baja más grande de su historia, se cayó 9%. La bolsa en China también con síntomas de esa naturaleza, con estrechez ya en la economía bastante compleja. Entonces se transforma ya en una preocupación tremenda. Las primeras proyecciones, por ejemplo, de los especialistas era que el barril de petróleo iba a llegar a $100. Ahora hay algunas proyecciones que hablan hasta de 200. Y si el barril del petróleo llega a esos niveles, eso sería realmente catastrófico para las inmensas economías del mundo. Tú lo has descrito bastante bien. Bueno, la ventaja, Chile tiene ciertas ventajas y naturalmente problemas estructurales. Bien, la ventaja geopolítica es que yo diría que junto con Estados Unidos, geopolíticamente somos un país bendecido por la geografía. Tenemos barreras naturales que nos protegen de cualquier tipo de ataque militar o ante cualquier tipo de amenaza estratégica. La cordillera de los Andes, el desierto, el Océano Pacífico. A ello sumado a que estamos rodeados de países que estratégicamente son mucho más débiles que los nuestros. Sin embargo, hay problemas estructurales que Chile debería comenzar a pensar y que ha desconsiderado en el último tiempo. Esto independientemente del gobierno. Y es su capacidad estratégica para mantener una capacidad disuasiva lo suficientemente importante. Tenemos un espacio geopolítico enorme que proteger en el Océano Pacífico. Las posibilidades de que los conflictos se extiendan hacia la cuenca del Pacífico están a la vuelta de la esquina. En ese sentido, el hecho que Chile sea una economía abierta, que responde a un razonamiento muy lógico y muy apropiado en la década de los 90 y los 2000. Pero el mundo está viviendo hoy día una política mundial post-liberal, que podríamos llamar, o post-occidental, en donde todo es más complejo. Hoy día tenemos que aceptar, es un hecho de la realidad, que no solamente nos debemos relacionar con Occidente, con Europa y Norteamérica, sino que también con otras regiones que no abrazan los mismos principios culturales, políticos o valóricos. Bien, es esa complejidad lo que debemos tener en cuenta al momento de pensar en Chile en términos estructurales, porque veo a nuestra política exterior y a nuestra defensa todavía descansando en las premisas que reinaban en los años 90. Bien, te pongo un caso. Bien, nuestra dependencia en los recursos naturales y esta ralentización que tenemos en nuestra economía ya por casi 2 décadas ha hecho que nuestros F-16 estén teniendo menos horas de vuelo. Bien, eso es algo que no está de acuerdo a los tiempos que está viviendo el mundo hoy. El mundo hoy está tornando progresivamente hacia una situación de balance de poder, de política mundial que es propia del siglo XX, primera mitad del siglo XX. Y Chile no puede quedar al margen de esas dinámicas, tiene que estar preparado. Bueno, Claudio Coloma, muchísimas gracias por tu análisis, que tengas una muy buena jornada.